Hola queridos estudiantes de grado décimo, en esta oportunidad vamos a explicar la guía número 2 de esta semana que habla sobre las razones trigonométricas o funciones trigonométricas. En la primera clase explicamos un poco sobre cómo se nombran los triángulos tanto en geometría como en trigonometría y tratamos de explicar lo que significa la palabra razón y obviamente razón trigonométrica. Entonces, rápidamente repito, razones trigonométricas es la relación que existe entre dos lados de un triángulo rectángulo con respecto a un ángulo del mismo, ¿cierto? Eso es para que lo tengan en cuenta. Y obviamente, muchachos, debemos tener en cuenta que el elemento más importante en estos momentos que tenemos en cuanto a figura plana es el triángulo rectángulo. Ya después vamos a extender las funciones trigonométricas para cualquier tipo de triángulo. Cabe decir que las razones trigonométricas en este caso, con respecto al triángulo rectángulo, es sobre todo para los ángulos agudos que posee el triángulo rectángulo. No el ángulo recto, sino los ángulos agudos, ¿cierto? Entonces, en un primer momento, pues hay que tener en cuenta que si vamos a encontrar las funciones o razones trigonométricas, debemos entender a qué ángulo como tal vamos a encontrar las razones trigonométricas, ¿cierto? En este caso, si tenemos el triángulo rectángulo que vemos aquí en la imagen, pues hay que mirar cuál es el cateto opuesto, el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. Recordemos en ese entonces que habíamos explicado que el cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo como tal. Entonces, si este es el ángulo que estamos mencionando, lo hemos nombrado como beta. El cateto opuesto o el lado opuesto es el que está aquí en la base. Y el cateto adyacente es el que forma el mismo ángulo. Entonces, cateto opuesto es el lado que nada que ver, no forma el ángulo. Y por supuesto, la hipotenusa es el lado más largo del triángulo como tal. Habíamos visto un ejemplo. Dice que nombrar los lados de los siguientes ángulos de acuerdo al ángulo en mención. Entonces, teníamos en este caso el ángulo tanto alfa como beta. Vamos a cambiar aquí. Este no es gamma sino alfa, pero lo cambiamos rápidamente. Lo podemos cambiar aquí. Perdón, permítanme un momento. Lo cambiamos como alfa. Aquí lo tenemos, vamos a copiarlo. Rápidamente, este ángulo como tal se va a denominar alfa, ¿cierto? Entonces, el ángulo alfa que tenemos aquí en la imagen, debemos saber cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente con respecto al ángulo alfa, al ángulo agudo de este triángulo rectángulo. Entonces, vemos que el lado C, bueno, en este caso el lado C es el cateto opuesto. Entonces vamos a cambiarles aquí, les aprovechamos y vemos que aquí hay unas cosas que no coinciden. La hipotenusa en este caso se va a denominar A de acuerdo al triángulo rectángulo. El cateto opuesto con respecto al ángulo alfa se va a hacer el lado C. Cateto opuesto, lado C. Cateto adyacente sabemos que es el lado B. Entonces aquí lo cambiamos. De una vez aprovechamos y cambiamos esto. Bueno, inclusive me parece bien que esté mal nombrado para que ustedes mismos se den cuenta. La hipotenusa no viene siendo C, ¿no? Es el lado más largo. Entonces vemos que el lado más largo es el lado A, ¿no? Entonces cambiamos acá el nombre. Cateto opuesto con respecto a beta, a este ángulo como tal, a beta, es este lado, es decir, lo que está al frente del ángulo como tal. Entonces vemos que el cateto opuesto viene siendo el lado B, o sea, este que está aquí. Y por supuesto el cateto adyacente es el que forma el ángulo como tal, entonces viene siendo C. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con los catetos. ¿Cuáles son los catetos? ¿Cuál es el cateto opuesto, adyacente? Pues ya sabemos que la hipotenusa es el lado más largo. Entonces, continuando, eso sí hay que tenerlo claro, ¿no? Para poder mirar cómo se nombran las razones trigonométricas de un ángulo. Entonces, vamos con las razones trigonométricas. Ya sabemos que son 6 razones trigonométricas.
No voy a leer toda la guía, voy a remitirme directamente a los ejemplos. Dice que las razones trigonométricas se obtienen considerando en primera medida a un ángulo agudo del triángulo rectángulo y a su vez usando la longitud de los lados del triángulo rectángulo. Miremos a ver, vamos a ir de una vez con las definiciones que yo tengo aquí en este cuadro. Dice que, ojo con lo que voy a decir, estas son definiciones universales y no cambian. Dice que el seno de un ángulo, el seno de alfa, del ángulo alfa, mire que es importante saber a qué ángulo nos estamos refiriendo, porque no es lo mismo seno de alfa que seno de beta. Entonces, seno de alfa es la razón o la división entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, aquí estoy utilizando y un desaprovecho de la abreviatura. No voy a escribir totalmente cateto opuesto, sino voy a escribir OP, que es opuesto, y HIP como hipotenusa. Entonces, en este caso, va a ser el seno de alfa o el seno de cualquier ángulo. Ojo con esto, lo que voy a decir, seno de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa o coseno de cualquier ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa, ADY viene siendo la abreviatura de cateto adyacente, tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente de alfa, cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante de alfa, hipotenusa sobre cateto adyacente, y cosecante de alfa, hipotenusa sobre cateto opuesto. Son definiciones universales y no cambian, ¿de acuerdo? También aprovecho aquí que no escribimos por lo general toda la palabra seno, sino escribimos la abreviatura sen. Coseno no lo escribimos todo, sino cos. Tangente no lo escribimos todo, sino tan. Cotangente, cot. Secante, sec. Cosecante, CSC. ¿Listo? Vemos que si ustedes aprenden fácilmente las primeras tres, es decir, seno, coseno y tangente, las otras salen por deducción. ¿Por qué? Porque si vemos tangente, por ejemplo, tangente, que es opuesto sobre adyacente, viene siendo la misma cotangente, pero al revés. Es decir, cotangente es adyacente sobre opuesto. Miren que digamos que aquí cambian de posición, por decirlo así, los nombres de las fracciones, ¿cierto? Tanto el numerador como el denominador. Entonces, si yo me aprendo la tangente, ya por deducción sé cuál es la cotangente. Opuesto sobre adyacente para la tangente, cotangente adyacente sobre opuesto. Y lo mismo pasa con la secante. ¿Con cuál la asocio? La asocio con coseno. Coseno es adyacente sobre hipotenusa, secante es hipotenusa sobre adyacente. Y seno, opuesto sobre hipotenusa, cosecante, hipotenusa sobre opuesto. Entonces, con que ustedes se aprendan tres, van a encontrar las otras tres. Decimos que la cotangente es la recíproca de la tangente, secante es la recíproca de coseno y cosecante es la recíproca de seno como tal. Vamos con un ejemplo rápidamente. Dice que encontrar las razones trigonométricas con respecto al ángulo que se muestra en la figura del siguiente triángulo. Entonces, vemos aquí un triángulo, voy a aumentar un poco la imagen. Vemos un triángulo donde las medidas como tal del triángulo, acá hay un cateto que mide 3, el otro cateto que mide 4 y la hipotenusa que mide 5. El ángulo en mención se denomina gamma, ¿de acuerdo? Este ángulo gamma es agudo. No estoy hablando de este ángulo porque inclusive no está allí. Estoy nombrando el ángulo gamma. Entonces vamos a encontrar las razones trigonométricas. Sencillo. Seno de gamma opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto? Este lado, 4. Sobre la hipotenusa, 5. Coseno de gamma adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es la adyacente? 3. Hipotenusa, 5. Entonces me queda 3/5. Tangente de gamma opuesto sobre adyacente. Opuesto, ¿cuánto es? 4. Sobre adyacente, 3. 4/3. Cotangente, ya inclusive yo lo puedo deducir sin mirar inclusive la figura porque es la misma tangente, pero como por decirlo de alguna manera al revés o la recíproca. Entonces cotangente va a ser 3/4, secante 5/3, que es la misma coseno pero al revés, la recíproca, y cosecante 5/4, que es la misma seno pero su recíproco como tal, 5/4, ¿cierto? Y obtenemos otro ejemplo que es interesante ver porque me están diciendo que encuentre las otras funciones trigonométricas sabiendo que el seno de un ángulo beta es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Solo me dan ese enunciado, no me dan nada más, inclusive no me dan la gráfica. Pero en la solución lo que uno trata de hacer acá es tratar de graficar el rectángulo. Entonces lo primero que debemos hacer es graficar un rectángulo y tratar mediante lo que nos dan
y mediante la definición tratar de ubicar las magnitudes de cada una de las longitudes del triángulo rectángulo. Entonces sabemos que el seno de cualquier ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Entonces en este caso el opuesto de beta va a ser raíz cuadrada de 2. Entonces a este ángulo, el que está acá abajo, perdón, lo denominé beta. Ojo que este ángulo que está aquí no lo nombré. El que está aquí nombrado es beta. Entonces beta, su opuesto raíz de 2 y obviamente la hipotenusa vale 2. Nos falta encontrar el otro cateto. El otro cateto muy fácilmente se encuentra con el teorema de Pitágoras. Entonces, para poder completar todas las magnitudes del triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras sencillamente, antes de empezar a encontrar las otras 5 funciones trigonométricas, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pues es necesario primero tener lo que mide el cateto adyacente. El cateto adyacente obviamente lo encontramos con el teorema de Pitágoras. Como es un cateto, como es un lado, entonces recordemos, entonces la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. La hipotenusa vale 2 al cuadrado, el otro cateto, el que conocemos raíz cuadrada de 2, va a quedar al cuadrado. Y me queda que 2 al cuadrado es 4. Recuerden que una raíz con una potencia se elimina esas dos operaciones porque son inversas y actúan al mismo tiempo. Entonces me queda solamente el número 2, me queda 4 menos 2 y me queda al final raíz cuadrada de 2. Es decir, que el cateto adyacente vale la raíz cuadrada de 2. Ya sabiendo eso, podemos encontrar las otras 5 razones trigonométricas. La que nos dan, sabemos que seno de beta es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Coseno de beta. Ojo que el cateto adyacente vale lo mismo que el cateto opuesto, entonces va a quedar raíz cuadrada de 2 sobre 2. Recuerden que la hipotenusa vale 2. Tangente de beta, cateto opuesto, raíz cuadrada de 2 sobre cateto adyacente, raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 2 vale 1. Y ya las otras salen por deducción porque van haciendo las mismas que sus recíprocas, pero al revés, tomándolas al revés. ¿Cierto? Cotangente, raíz cuadrada de 2 sobre 2 igual a 1, secante, hipotenusa sobre raíz cuadrada de 2. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay unas raíces en el denominador, entonces habría que lo que se conoce en matemáticas racionalizar. Hay que repasar ese tema, racionalizar, cómo se racionaliza en un denominador. Listo, y la cosecante 2 sobre raíz cuadrada de 2, pero eso va a ser raíz cuadrada de 2. Entonces repasar esa parte de racionalización. Entonces muchachos, no es más, simplemente les digo, tomen nota o tomen apuntes, no les dejo una actividad individual. En el momento vamos a que ustedes solo tomen apuntes de esta guía y de lo que vimos la última clase. ¿Listo muchachos? Entonces, no siendo más, yo me despido de ustedes y en otra oportunidad nos vemos. ¿Listo muchachos? Hasta luego.